Gordo. El mediodía en que le negaron un crédito bancario por tener sobrepeso, Jonás se subió al metro con una bolsa. Adentro tenía torcidos de queso, galletas Oreo, una coca de dieta, cacahuates tostados, papas fritas adobadas, barras de chocolate rellenas con cajeta, 2 donas glaseadas, 2 hot dogs fosilizados en el hornito de la tienda, 3 rebanadas de pizza sin calentar, 3 sopas instantáneas ya rellenas con agua caliente y un dulce de tamarindo espolvoreado con azúcar. Se sentó ocupando un asiento y medio, era la 1 de la tarde, y con parsimonia extrajo cada empaque, lo abrió con delicadeza y se fue retacando los contenidos en la boca. Le gustaba combinar todos los sabores, dulce, amargo, picoso, la sensación de la grasa en el paladar, del azúcar en la campanilla. A veces se dejaba de lavar los dientes solo para catar placeres ya digeridos. Su jefe en la oficina lo había criticado apenas la semana anterior. Si no puedes administrarte, menos podrás con una gerencia. Pensó en responderle que la comida chatarra era una condición del multitasking. No había tiempo para cocinarse, no había dinero para comer afuera. Pero su jefe jamás entendería que su forma de comer era una gestión de lo único que era realmente suyo, su propia aniquilación. Era el único tiempo en que no había sorpresas desagradables, solo el sabor esperado, solo el ritmo tedioso, aburrido de cada bocado. Dejar entrar al mundo por la boca para que el mundo tenga más razones para rechazarte. El postre de no ser digno de ser amado. El logro. 31 de diciembre 1987. La capilla adentro de la residencia del presidente en Los Pinos la había mandado construir Gustavo Díaz Ordaz en 1965. Pero Miguel de la Madrid usaba una de su propia invención edificada en 1983. Adornada con los cristos agónicos hechos en madera de la colección de su esposa, Paloma, él se arrodillaba todas las noches ante el altar. Por ser año nuevo, se acostó con la mejilla en el piso frío y extendió sus brazos en cruz. A punto de concluir su periodo presidencial, Miguel de la Madrid sentía que había hecho el bien. En un inicio tuvo dudas, no de que, como se decía en el Apocalipsis, el bien solo prevalecería a partir de un reinado del mal, sino de la necesidad de exterminar al Estado por revolucionario, el mal. Todavía no se completaba este amargo periodo, pero sus colaboradores, Carlos Salinas de Gortari y Gustavo Petricholi Iturbide, sostenían que se podía usar al PRI para acabar con la revolución. Era una idea bíblica, como Dios usa a Satanás para instalar su reino en la tierra. Él había estado de acuerdo porque la resistencia del prismo obrero había sido no solo mínima, sino que había apuntalado un proyecto mayor. Y es que Miguel de la Madrid lo recordaba ya recalentando el azulejo con la mejilla, que al inicio solo se trataba de salvar a México de la desintegración por la deuda externa, pero después, con los años y la casi inexistente resistencia popular, se fue conformando un nuevo proyecto de Estado, lo que él llamó la modernización. En un inicio solo era reconvertir administrativamente al gobierno para que sirviera a las empresas, pero ya para mediados del sexenio se trataba de instaurar el reino, otro reino, el del sacrificio obrero, el del pacto de solidaridad. Cerró los ojos y pensó que él sería como Juan el Bautista de la modernización. Quizás Salinas sería el Jesucristo o otro más adelante. Incluso las resistencias de ese primer domingo de octubre, en que en lugar de anunciar la candidatura de Salinas de Gortari, Alfredo del Mazo citó a una conferencia de prensa para decir que el bueno era Sergio García Ramírez, incluso en esa hora de confusión, en las que los contingentes priistas iban jubilosos a la casa del ungido, de una a otra, no pasó a mayores. El propio líder de los locutores, Netzahualcóyotl de la Vega, aclaró el asunto y todos se fueron en bola a la casa de Salinas para felicitarlo y decirle lo mismo que a García Ramírez, que era su mejor decisión, que era un hombre muy inteligente, probo y respetuoso de los postulados de la revolución. El movimiento de renovación democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo dentro del PRI ya se reunía con la oposición socialista para desprenderse del PRI.
Ahora se llamaban Corriente Democrática. Corriente sí, democráticos mis huevos, había dicho Eduardo Pesqueira Olea, el gordo dicharachero del gabinete. A Miguel de la Madrid no le preocupaban Cárdenas y Muñoz Ledo. Se colocarían en la mira de la modernización. Ellos representaban el pasado atrasado del indio dormido en el nopal. ¿Quién podía derrotar a lo nuevo? ¿De dónde sacaban que un Cárdenas podría, con la maquinaria electoral priista y su propuesta de un país moderno, cosmopolita, ligado a la única modernidad realmente existente, la de los Estados Unidos? No iba a pasar nada, salvo la resistencia al régimen que siempre lo apuntala. Se dirá por primera vez que existe una competencia democrática. Así el mal apoyaba el mismo reino. Miguel de la Madrid dijo para sí una oración: infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin de que, habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu divino Hijo, podamos, por los méritos de su pasión, de su cruz, alcanzar la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Se levantó, no sin cierta dificultad del suelo, y se fue a la recepción de su gabinete cercano, que lo visitaba cada año para brindar por el año entrante. Se internó en los caminos de los pinos. Le urgía fumarse un cigarro. A miles de kilómetros de Los Pinos, Diego Guzmán Ávila recorre los pasillos del supermercado en busca de una cena de Año Nuevo que le alcance. Este es su tercer año sin trabajo. La solidaridad entre los telefonistas se agotó en semanas y desde entonces cada quien se rasca con sus propias uñas. Ahora lo entendía, pero en septiembre de 1984 nadie lo hubiera imaginado, que las huelgas de los trabajadores las iban a utilizar para privatizar a las empresas públicas. Los telefonistas no la vieron venir cuando el gobierno ni siquiera les respondió a su demanda de aumento de salarios del 20%. Desconcertado, el sindicato prorrogó el estallamiento de huelga, pero 2 días después requisaron la empresa. Acusaron a los telefonistas de atentar contra las comunicaciones y llegó el ejército a las instalaciones por toda la República. Los compañeros de Baja California Sur se salvaron porque los soldados tardaron casi un día más en llegar, pero todos los demás fueron sacados de los edificios. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix, le dijo a la televisión esa noche del 7 de septiembre de 1984. Problemas laborales deterioraron considerablemente los servicios y las tareas que desempeña la empresa. La afectación de los servicios que ella presta al gobierno federal pone en peligro la seguridad y la economía del país, que el Estado tiene la responsabilidad de evitar. La requisa se realiza para asegurar el derecho que tienen todos los mexicanos a la libre comunicación y no con el objetivo de impedir la huelga. Los acusaron de sabotaje y ellos se reían porque era como si estuvieran en una guerra. Ahora lo identificaba, estaba en una guerra sin saberlo. Una contra los contratos colectivos de los trabajadores, contra los salarios, contra los obreros especializados. Una guerra en contra de la supuesta rigidez laboral, es decir, contra la antigüedad en una empresa, pero a confirmar que una huelga por un aumento de sueldo puede terminar con tu puesto, supieron de la declaración de guerra cuando ya estaban derrotados. Así lo veía Diego ahora que recorría los pasillos de la Aurrera sin encontrar algo que le alcanzara para cenar y brindar por el nuevo 1988. Comer las 12 uvas imaginarias, en donde cada uno de los deseos era encontrar un nuevo trabajo. Los demás, hasta donde sabía, no habían encontrado todavía empleo. Lo que aumentaba era el desempleo y la inflación. En las entrevistas de trabajo lo miraban como el que habían requisado por sabotaje y acciones vandálicas. Él era un trabajador especializado que había tenido que sacar a la menor de sus hijas de la escuela privada en 1984. Ahora tú te tienes que sacrificar por la familia, le dijo su madre Ivonne, y Diego se sintió inservible, un mal padre que ni siquiera lograba sostener a su familia. Era un fracasado. Para 1987 ya ninguno de sus 3 hijos estudiaba en escuela particular e Ivonne ayudaba vendiendo ropa deportiva de puerta en puerta. Su puesto se lo había dado a una joven que no sabía ni pío de conexiones ni de transmisiones. Curiosamente eso fue lo que le consiguió el trabajo a su sustituta. No saber nada para aprender desde cero. Estaban preparando un cambio de tecnología que exigía tener desconocimiento pleno del trabajo. Eso le indignaba. Pero por supuesto el principal activo de estos nuevos trabajadores era que no se metían en problemas. Es decir,
que no demandaban mejores salarios ni condiciones laborales. El Sindicato de Teléfonos de México se adaptó a la nueva modernización y lo traicionó. Se tardó 8 días en cambiar la exigencia de que se les reinstalara los despedidos a aceptar los despidos a cambio de conservar la titularidad del contrato colectivo. En el sindicato de teléfonos ya ni siquiera le contestaban las llamadas. Pero los telefonistas habían sido el primer aviso de la guerra del Estado contra sus propios trabajadores. De hecho, al hermano de Diego, Agustín, que trabajaba en desarrollo urbano, le tocó el recorte de Salinas de Gortari, llamado desde entonces Recortari, de los 51,000 burócratas del gobierno que se fueron a la calle igual, sin que nadie los defendiera. Ellos trataron de agruparse en una organización, pero casi nadie quiso participar porque se trataba de encontrar otro empleo rápido, no de dar la lucha por el que ya habías perdido. Los empleados despedidos sabían que no tenían ningún derecho. La Constitución les prohibía tener contratos colectivos, les exigía obedecer a un solo sindicato y les quitaba el derecho a huelga. Así que su hermano Agustín agarró a su familia, la metió en un coche y se fue a Estados Unidos. Hasta la última carta que recibió Diego, su hermano era ahora un piscador de uvas en California. Hacía la broma que él, que estaba dedicado antes a los trámites para permitir o negar construcciones en las ciudades, ahora vivía en un viñedo donde lo más parecido a un rascacielos era un granero. Con el carrito casi vacío, paseando pausadamente entre los anaqueles, él también fantaseó con alcanzar a su hermano una vez que estuviera sentado. Era una posibilidad. A lo mejor hasta le dedicaba una de las uvas imaginarias que iba a comer esa noche, en secreto, tan solo en su mente. Cuando Miguel de la Madrid salió al jardín delante de la casa Alemán, ya estaban ahí algunos de sus empleados de gabinete. El doctor Soberón ya estaba hablando con entusiasmo de fútbol y Ramón Aguirre, que estaba en ese entonces tomando clases con el escritor Juan José Arreola para hablar bien, asentía con condescendencia. A Aguirre se le recordaba por haber dicho presuntos ciudadanos colapsados a los damnificados del terremoto que derribó la ciudad que él se suponía que gobernaba. A Soberón, por su parte, que había sido rector de la UNAM y ahora secretario de Salud, lo único que le interesaba era hacer negocios con las farmacéuticas o con el equipo de fútbol Pumas. Hablaba mucho de Hugo Sánchez. Miguel de la Madrid volvió a meterse a la residencia en espera de que llegara más concurrencia. Estaba muy frío afuera entre los pinos y oyameles. Subió a la escalera de quinceañera de la casa, alumbrada por el candelabro de cristal cortado, y pasó a su recibidor donde se sentó para descalzarse sobre un cheslón. Se masajeó un poco el centro del pie y miró la pintura de Rufino Tamayo con un personaje negro al que solo se le ve una sonrisa de sandía. Verlo siempre lo ponía de buen humor. Era el mexicano, el que se ríe de sus desgracias, así todo negro, lleno de hollín o del polvo de una mina o una banqueta donde duerme. El mexicano que nos gusta a todos, el sacrificado que sigue sonriendo. Un héroe. Encendió otro cigarro, no más por el gusto. El 10 de mayo de 1986, Ricardo Alves Montoya llevó a su esposa a ver el Día de las Madres en la primaria de su hija. Llevaban 2 meses sin abrir en la cerera en la que estaba empleado desde finales de los 70. Durante todo ese tiempo de bailes y cantos, recitaciones y globos, rosas rojas y manualidades con pasta de codito, jamás supo que la empresa estatal para la que trabajaba, la fundidora de Monterrey, se había declarado en ese momento en quiebra. Los responsables, según los medios, eran los obreros que haraganeaban. La televisión y el periódico El Norte los acusó de no trabajar más que durante media hora al día, de llevar drogas y alcohol y prostitutas a las matehualas, de pasársela bien en lugar de trabajar. Los obreros se defendieron. Esto, además de una fundidora de acero, es un cementerio. En 1971 murieron 17 hombres derretidos por el fuego. Aquí los trabajadores son comunistas, aseguraba por televisión un anónimo que uno de los despedidos, Ponciano Gálvez, ubicó como mesero del bar del centro. Televisa tomó un grafiti en una de las paredes de la cerera abandonada. Fuera demagogia comunista. El Norte publicó una foto en que los operadores de las coquillas jugaban una cascarita de fútbol como señal de que no trabajaban, de que era su culpa la quiebra y no el verdadero motivo, que era su privatización. Así funcionó la reconversión industrial de las empresas del Estado.
Rescatadas por el gobierno del endeudamiento brutal de sus dueños, las textileras, acereras, fábricas de electrodomésticos eran saneadas y luego declaradas en quiebra, se rompían los contratos colectivos, se despedía a los trabajadores para venderlas ya sin problemas. Luego le echaban la culpa a los sindicatos, a la indolencia de los obreros, a las ideas comunistas de vivir sin trabajar. Al final fue la sorpresa lo que jugó en contra de los obreros como Ricardo. Un día llegaron y ya no los dejaron entrar. Los que pudieron pasar fueron los reporteros de Televisa, que mostraron lo que según ellos era un muladar. Aquí hay una botella de alcohol vacía conectada con una manguera, decían maliciosamente, para probar tanto lo obsoleto de la maquinaria como el vicio incontenible de los pobres obreros del acero. Las 60,000 familias que sufrieron con el cierre de la fundición fueron estigmatizadas como alcohólicos y comunistas. No pudieron volver a encontrar trabajo. Las otras acereras del gobierno, Sicarza y Altos Hornos, estaban en el mismo proceso de ser rematadas. Muchos de los trabajadores desempleados se suicidaron. Otros emigraron a Estados Unidos y se les perdió la pista. Los que, como Ricardo, se quedaron en Monterrey, vagaban por la ciudad en busca de trabajos informales, componiendo lavadoras, refrigeradores, siempre tensos, ansiosos, infelices. Algunos, según sabía Ricardo, se habían divorciado por las imágenes que la televisión mostró el día del cierre, un muro tapizado de fotos porno. Las esposas comenzaron a temer el contagio de esas enfermedades y las cosas fueron en declive hasta el final amargo. Ricardo peleaba con su mujer porque había pasado de ser abstemio a beber cada vez más y por no tener dinero, cada vez alcoholes más baratos que le sacaban a otro dentro de él, que no era el Ricardo habitual, disciplinado, respetuoso, solidario. Se convertía en un buscapleitos y le afloraba un tipo burlón y temerario que aventaba cosas, rompía puertas, se mordía los puños hasta sangrarse. Esa noche de Año Nuevo, Ricardo estaba en una chambita, arreglar un desperfecto eléctrico en una casa en Mitras. Se había tomado un buche antes de tocar los timbres en espera de que alguien le abriera la puerta de entrada del edificio. Cuando aparecieron por una ventana, pudo ver que se trataba de un matrimonio joven. No le pareció irrespetuoso preguntarles cómo se habían conocido. Eran pareja desde la secundaria, sin hijos. Habían estudiado ambos para administrar empresas. Eso provocó un cortocircuito en el cerebro de Ricardo. Según ustedes estudian cómo se puede quebrar una empresa, aunque tenga utilidades. Ustedes quiebran las empresas aunque tenga utilidad. Soltó casi sin notarlo. Bueno, dijo él, que era el único que hablaba, mientras que su mujer asentía con una sonrisa desde atrás. Eso sería una locura. ¿Una locura? Pues eso está haciendo el gobierno con sus propias empresas. Tienen administradores dedicados a pasarlas a números rojos. Lo que pasa con gente como ustedes es que no tienen conciencia de clase. Yo no tengo clase, aseguró él. Ah, yo sí, pero de la buena, murmuró ella, divertida con el electricista rollero y borracho. ¿Tú qué sabes del gobierno y de la administración de empresas?, lo retó el aprendiz de gerente. Nada, pero de esto sí, le respondió Ricardo, pegando 2 cables por los que salió una chispa que hizo una pequeña flama. Empezó a oler a cables y carne quemadas. Ricardo no perdió el conocimiento y pudo bajar cayéndose cada 2 peldaños las escaleras hasta la calle, mientras el muchacho le gritaba que le tendría que pagar por echar a perder su instalación eléctrica. Una vez, a unas cuadras de ahí, Ricardo se decantó contra un muro y comenzó a pensar qué haría para conseguir una cena de Año Nuevo. Su mirada se topó con algo que parecía un bulto de bolsas viejas a la mitad de la acera. Si uno se fijaba, se daba cuenta de que era una persona, un hombre a la mitad de la nada, simplemente tirado ahí como un olvido, un despojo, un sobrante. Cuando llegó a su casa con las niñas, ellas lo miraron con sus manitas arriba esperando qué les había traído. Les traje algo mejor que una cena, empezó. No me lo van a creer. Me encontré en la calle al Año Viejo. Solo de reojo alcanzó a sentir la mirada de reproche y desprecio de su esposa, pero él siguió con una historia que se prolongó hasta que las niñas se fueron quedando dormidas. A miles de kilómetros en Los Pinos, Eduardo Pesqueira Olea, secretario de Agricultura, presumía que había pagado con dinero público unas biografías de los presidentes de México. Le di el doble al autor para que hablara bien de usted, dijo cuando otra vez apareció por la vereda Miguel de la Madrid. ¿Cuánto vale una buena opinión de mí en estos días?, respondió el presidente de buen humor.
ese cuadro de Tamayo obraba maravillas en él. Con decirle que hasta le alcanza para hacer una serie de televisión. Arsenio Farel Cubillas y Fidel Velázquez llegaron juntos. Entre todos los colaboradores, además de Pedro Aspe y Gustavo Petricholi, estos habían sido cruciales para llevar a cabo la modernización usando al PRI como destructor de la Revolución Mexicana. Desde la mayor central de sindicatos obreros, Fidel, que ya entonces tenía los mismos años que el siglo XX, se había pronunciado por lo más radical en ese momento: aumentar los salarios y detener los precios. Una parte de la izquierda socialista hasta se la había creído y acabaron apoyando al sector obrero del PRI. El presidente sonrió de lado con la idea de que la izquierda extraviada, perdida en la maraña de la retórica priista, había creído que la nacionalización de los bancos de López Portillo era el regreso del estatismo y no su final. Esos socialistas no estaban acostumbrados a que el Estado absorbiera un sector de la economía, lo saneara, absorbiera las pérdidas y lo devolviera a los dueños para que siguieran ganando dinero. Confundieron todo eso con la autonomía relativa del Estado, el interés nacional y esas cosas de la retórica del pasado revolucionario. Le creyeron a López Portillo, quien les había ofrecido: sálganse de los sindicatos estratégicos. En esa época los socialistas tenían electricistas, nucleares y algunas automotrices, y a cambio les dejamos participar en las elecciones. Los socialistas aceptaron. Se vieron diputados, senadores, invitados al banquete de la democracia mexicana, tan peculiar que solo comían de él sus creadores. Se compraron sacos de pana con los codos parchados, automóviles del año y empezaron a tener acceso a los datos secretos de la bolsa de valores. A Fidel Velázquez le volvieron a creer lo que decía y se lanzaron a las huelgas que estaban pensadas justo para vender las empresas del Estado a los privados. Así los obreros acabaron colaborando con los patrones. En el Pacto de Solidaridad, ellos aceptaban congelamiento de salarios mientras los precios subieron 200%. Cuando los socialistas se dieron cuenta, ya todo estaba perdido. Ni empresa, ni contrato colectivo, ni salarios justos. Quedaba el desempleo, la informalidad, la flexibilidad de los contratos individuales para los más. Ellos se arreglaron las corbatas y llamaron a un retiro táctico para esperar el momento de la revolución proletaria. Con Fidel, Arsenio Farel Cubillas hizo una mancuerna de vodevil, con números musicales en los que discutían sobre derechos laborales. Por ejemplo, cuando se cerró la fundidora Monterrey, ambos se llamaron a sorpresa. Fidel dijo: no podemos condenar el cierre porque no sabemos las circunstancias por las cuales se declara en quiebra. Farel sostuvo con firmeza: este es un asunto puramente de indemnizaciones, no permitiré que se le politice. El PRI en la Cámara de Diputados expresó que el cierre de la fundidora era alevoso y un engaño a los trabajadores que la tenían emplazada a huelga. Es un engaño también a la nación, dijeron. De la Madrid recordó a estas pobres esposas de los mineros que llegaron a Los Pinos solicitando una entrevista con su esposa, doña Paloma. Cuando interrogó a la recamarera sobre el comportamiento de su esposa, ellas no tuvieron más palabras amables para la primera dama, pero entre líneas supo que Paloma había corrido por los pasillos tapándose los oídos para no escuchar el megáfono en el que hablaban las esposas de los mineros, cuyo camión de redilas había sido detenido por el Estado Mayor Presidencial 3 cuadras antes de llegar. Yo no soy política, soy católica, le habían comentado que repetía Paloma mientras corría hacia el bosque de la Casa Alemán. Él todavía hacía bromas de eso en las sobremesas. ¿Las convenciste, Paloma? Después de que no las recibiste, las señoras se fueron a la Basílica de Guadalupe a rezar. Las hiciste devotas. Farel tampoco había recibido a las esposas de los mineros, pero les mandó un mensaje con Alfredo del Mazo, el secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal. Tienen prohibido insultar en sus marchas al presidente. ¿Cómo que los americanos se cagan en él? Eso no puede decirse del presidente. Con él hay que estar en las duras y en las maduras. Así va a ser. Ahora es necesario sacrificarse. Después de ustedes le toca a Fertimex y a Dina. Nomás no tienen que hablar conmigo. Lárguense con Farel a ver lo de sus indemnizaciones y tráguense esa sopa de la cuchara antes de que se derrame en la mesa. Y lo habían logrado, esa dupla, Arsenio y Farel, que llegaban sonrientes al brindis tradicional de Los Pinos. ¿Salinas no viene?, preguntó Manuel Camacho, el de Desarrollo Urbano y Ecología.
¿Cómo crees?, le respondió el de Gobernación, Manuel Bartlett. Él ya está más allá de todos nosotros. Y a ti, dijo Pedro Aspe señalando al gordo Pesqueira Olea, a ti te va a ir como en feria. ¿Por qué a mí, si somos carnales?, se preguntó el gordo. Sabía perfectamente a qué se refería Aspe y todos los demás que lo miraban con condescendencia. Había ocurrido en una reunión de gabinete a la que Pesqueira, muy dado a la broma de pastelazo, se había presentado con una peluca rubia escondida en un portafolio. Cuando Salinas de Gortari estaba a punto de tomar la palabra, Pesqueira, sentado estratégicamente junto a él, sacó la peluca y se le embarró en la calva al todopoderoso secretario de Programación y Presupuesto. Así te verás mejor de candidato, se rió Pesqueira con toda su humanidad. Salinas se veía ruborizado, no de vergüenza, sino de ira. Él, que pensaba suceder a De la Madrid desde que era subsecretario, sabía que su calvicie, su baja estatura, su tic de mover el hombro y el cuello cuando se ponía nervioso coincidían con la imagen del tecnócrata que le habían impuesto los políticos de viejo cuño del PRI. En esa ocasión se quitó la peluca y la arrojó lo más lejos posible de la mesa. Balbuceó colérico algo sobre la seriedad de las reuniones, sus investiduras como secretarios de Estado y trató de pensar en alguna broma sobre lo más obvio del bromista, pero solo se le ocurrió, pinche gordo pendejo. Desde entonces Salinas, quien había complotado con Pesqueira para debilitar a De la Madrid en vísperas del destape del candidato, ya no lo saludaba. Se volvía a ruborizar cada vez que lo recordaba. No era tanto la peluca ni la falta de respeto a quien desde su infancia se había visualizado sin otro destino que el de ser presidente de México. Era sobre todo que él no hubiera podido responder a la burla con ingenio y audacia para regresarle al gordo Pesqueira. Pensó en llevar una báscula para que se pesara delante de todos o en regalarle una suscripción a Weight Watchers, pero ya era demasiado tarde. Salinas se reprochaba con furia su falta de agilidad mental para responderle en ese mismo instante a tan burda provocación. Los todavía miembros del gabinete esperaban de Salinas una venganza que podría acabar con el gordo en la cárcel o en el exilio. Eran los moditos de la política mexicana y lo que se esperaba de quien, de muy joven, había ejecutado a su propio caballo por perder una competencia de equitación. El gordo Pesqueira lo había juzgado mal y pagaría el costo de su error de apreciación. Con esas personas se podía jugar a la política, pero nunca a la amistad. Levantaron sus copas para brindar y el presidente de la Madrid comenzó por el logro de Fidel y Arsenio. A ellos les debemos un año de limpieza sindical y de que hoy tengamos luz, dijo señalando los cañones que como premier de cine alumbraban hacia arriba el festejo al aire libre. El Estado Mayor Presidencial había planeado el brindis fuera de la Casa de los Pinos en consideración a que el presidente fumaba mucho y a que Fidel Velázquez siempre tenía un puro entre los dientes. Era su manera de callar. Hablaba sin que se le entendiera para no comprometerse, salvo cuando así lo elegía. Lo de la luz era una referencia al conflicto más severo del año que concluía. Fidel lo había provocado, pidiendo a partir del 1 de enero que se aumentaran los salarios un 23%. Incluso emplazó a huelga a todos sus sindicatos del Congreso del Trabajo para el 27 de febrero. Pero faltando 2 días, la aplazó. Lo que se emplaza, se aplaza, decía Fidel Velázquez para sus adentros. Pero el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, el de los trabajadores electricistas del Valle de México, no había acatado la prórroga y sí estalló la huelga. Entonces entró en escena Arsenio. Si algún otro sindicato apoya esta huelga, desaparecemos las aerolíneas, teléfonos y liquidamos la compañía de luz completa. A nosotros no nos tiembla la mano. 13 días duró el cierre de las plantas de luz en el centro del país. La autoridad laboral declaró inexistente la huelga y los electricistas tuvieron que regresar a trabajar. Quitándose el puro de la boca, Fidel volvió a la carga. A partir del 1 de abril, el conjunto de los obreros sindicalizados deberán luchar por un aumento de carácter extraordinario, por lo cual deberán emplazar a huelga si es necesario. Todos saben que no es un llamado a la huelga general, sino el silbatazo de salida para negociar el aumento que se pueda. Casi todos logran 16%. Pero es también una forma de poner fuera de la línea a quien se siente muy poderoso y valiente. En esa ocasión fueron los telefonistas. 2 horas antes de que comenzaran a poner las banderas rojinegras, fueron requisados.
Llegó el ejército a resguardar las instalaciones y a sustituir a los trabajadores con soldados especializados en hacer el trabajo de los huelguistas. Ante esto, el sindicato decide suicidarse y anuncia una huelga activa, es decir, no hacerla. Es la primera vez que los sindicalistas hablan el mismo idioma que la tecnocracia de Miguel de la Madrid. Concertación le llama el líder Francisco Hernández Juárez y la llama la nueva etapa de la lucha sindical. Los secretarios de Hacienda, Programación y Presupuesto, Paraestatales y el Trabajo se mantienen firmes en el congelamiento del salario y el 14 de abril premian a la nueva forma de sindicalismo con un 38%. Ya no vamos a defender condiciones laborales o el salario. Aquí lo que hay que cuidar son los puestos de trabajo, dice Hernández Juárez, y se hizo el lema del nuevo sindicalismo moderno. Con su chamarra de piel negra, Hernández Juárez sostenía que el cambio tecnológico en las comunicaciones por teléfono tendría que ser un propósito de los trabajadores. Así que tenían que trabajar con la empresa en esa materia y posponer, aplazar las conquistas laborales. Aquí son más importantes los usuarios que nosotros. Estamos para servir a México. Y así nació la tercera pata de un acuerdo que abarcaba a los tecnócratas con la cúpula priista, de los obreros y ahora el sindicalismo independiente. Era motivo para brindar y levantar sus copas en torno a Miguel de la Madrid por los logros de un año complicado pero lleno de victorias. Estos triunfos se fundaron sobre tres pilares: la requisa de los sindicatos que se iban a la huelga para preparar a las empresas del Estado para su venta y por otra parte la huelga de los patrones que precipitaba el cierre de las empresas que más tarde reabrirían sin los pesados contratos de los trabajadores y con lo que se llamaba ahora flexibilidad laboral. Después del brindis, Miguel de la Madrid esperaba que se terminara todo. Iba a cenar con su esposa Paloma y sus hijos ya en la residencia que tenían como casa principal. Más tarde sus hijos tenían preparada un reventón, como decían ellos, pero ya lejos, en la casa de Lázaro Cárdenas. Pero sus planes fueron interrumpidos por la llegada de una parvada de embaucadores profesionales, los dueños de las casas de bolsa. Se habían hecho millonarios aprovechando el quebranto del 19 de octubre. Como la mayor parte de los inversionistas, unas 300,000 personas, estaban apalancadas con empresas mayores, ellos se habían servido con avaricia, de tal forma que un año antes, en el 86, tenían 240,000 millones y terminaron este año con 485,000 millones. Duplicaron sus ganancias en el año en que muchos perdieron sus casas, cajas de ahorro para los estudios de sus hijos y hasta los aparatos eléctricos de la cocina. Los perdedores asumieron sus pérdidas con vergüenza. Después de todo, habían aceptado que no podían vender acciones a menos que las vendiera el socio palanca y además nunca se habían retirado a tiempo y prefirieron reinvertir cada mes en que se duplicaban sus ganancias. En un día se quedaron sin nada. Los perdedores se vieron a sí mismos como avaros, codiciosos, faltando a la autocontención. ¿Estos quiénes son?, preguntó el de Educación, que se sentía por encima de los políticos porque se sabía poemas en francés. Eran los dueños de Inverlat, Prime, Axival, Probursa, Operadora, que aparecieron como una parvada de cuervos en medio de las sombras del gabinete de la madridista. Son, dijo Bartlett de Gobernación, los que se van a quedar con todo. ¿Cómo? Nosotros trabajamos para ellos, siguió la explicación. Se quedaron con todo y ahora muy pocos tienen el dinero para comprar las empresas que les vamos a vender. Con seguridad se van a quedar con todo. ¿Y a cambio de qué? Así que cada quien sabrá sus prioridades. Una opción es pedir que contribuyan a las campañas, otra es que te hagan accionista de alguna de las empresas y ya te retiras a recitar tu poesía y emborracharte con champaña francesa. Champán, por favor. Hay que pronunciarla bien, s'il vous plaît. En torno a los bolseros se arremolinaban a su vez los economistas, quienes en su mayoría eran hijos de priistas, como el mismo Salinas de Gortari, Reyes Heroles, Urría, Lozoya. También veían sus relojes impacientes Gil Díaz, Serrapuche, Zabludovsky, que se colocaron como siempre atrás de Pedro Aspe. Para ellos el sexenio que estaba por terminar en menos de un año había sido de transición entre la crisis de la deuda y la modernización absoluta, ese momento de llegada en que México sería lo más parecido a Estados Unidos.
Carlos Monsiváis les había llamado los primeros estadounidenses nacidos en México y a ellos les pareció un halago. Desde que estudiaban en el ITAM y en sus dormitorios de las universidades Ivy League, estos cuarentones habían establecido una complicidad con el proyecto modernizador que a grandes rasgos era ir en contra de la Revolución Mexicana. El reparto agrario, Pemex, la UNAM, Salud, las empresas del Estado, los aranceles. Todos estaban contentos por la devaluación del 19 de noviembre. Hacía más competitivas las exportaciones, aunque a la deuda se le sumaba ahora un 42% de aumento. Afectará solo al mercado libre de dinero, había dicho Petricholi el día en que los precios de los alimentos llegaban al 2000% de aumento en el sexenio. Es un mito eso de tener una moneda fuerte, dijo Pedro Aspe. Vean a Japón y el yen. Cuando la CTM dice huelga es huelga, dijo célebremente Fidel Velázquez. Hay que echarle huevos a esto, aportó Rodríguez Alcaine del Sindicato Eléctrico. Todo terminó en la firma del Pacto Económico de Solidaridad, donde se aprobaban los aumentos de precios y el congelamiento de los salarios. La devaluación del peso ni siquiera se mencionó. Es un asunto de la bolsa de valores, no de los trabajadores que comen tortillas y sopa de pasta. Los mexicanos no comemos dólares, sentenció el líder de los obreros con el puro de los labios, de tal manera que sus declaraciones en la televisión aparecieron con subtítulos. ¿Cómo ves el año entrante?, le preguntó casi al oído el presidente al joven Jaime Serra Puche. No va a pasar nada, los trabajadores ya solo están preocupados por conservar sus trabajos. ¿Y las reacciones de la izquierda? Todas a la defensiva, no tienen más que pedir el regreso al pasado y eso está en ruinas. Mira que el cardenismo, y bufó con desprecio. Por alguna razón el presidente le dijo gracias. Y por otra razón desconocida, Serra respondió, el salario debe ser por esfuerzo, no por contratos. Era el nuevo reparto del PRI. Los que hablaban hasta resolver en una servilleta las 13 ecuaciones determinadas de la economía mexicana, los que preguntaban cómo era un ejido, lo delimitan con una cerca o es así nada más a ojo, como célebremente preguntó el entonces jovencito Luis Telles. Los que eran socialmente extraños, mirando sus relojes a cada rato porque siempre tenían prisa, los que retraídos calculaban todo, desde los buenos días hasta las buenas noches, en función de si era o no de utilidad. Le asignaban números a todo y luego resolvían qué era malo y qué era bueno, pensaban que lo que no podía medirse no existe y la mejor manera de hacerlo era con un precio. En las semanas posteriores al terremoto de 1985, por ejemplo, habían tenido la encomienda de tasar una vida humana para calcular las indemnizaciones para algunos damnificados que estaban en las calles. Muchos de ellos habían visto el terremoto por la televisión, desde Las Lomas o desde Estados Unidos, donde vivían varias de sus familias. Aquellos edificios caídos, el humo, la devastación que continuaban todo después de 2 años, nada más que detrás de las bardas enormes para publicitar la bienvenida a los turistas al Mundial de Fútbol. Esto de tasar la vida humana es un trabajo de actuarios, de las aseguradoras, se quejaron los economistas, pues se los encarga el presidente. En servilletas, como siempre, llegaron a una conclusión óptima. ¿Cuánto podría haberle aportado el muerto a su familia de haber llegado al promedio de edad? Entre más joven el cadáver sepultado bajo los escombros, mayor aportación posible hasta llegar a los 65 años. La mayoría eran trabajadores, así que se calculó un salario promedio que tendía a decrecer por la inflación de 150% anual. Habrá un momento en que la inflación esté controlada, le rindieron el informe al presidente de la Madrid, pero en este momento la cifra por muerto es esta. Le enseñaron un papel. Si el muerto estaba desempleado, como son muchos de los casos, entonces la estimación se hace con base en el último trabajo que tuvo. Miguel de la Madrid guardó el papel en la bolsa de su saco y no dijo nada más. Su secretario de Hacienda había prohibido las indemnizaciones del gobierno porque el presupuesto estaba ya muy comprometido en los estadios de fútbol. Las aseguradoras del gobierno estaban en proceso de declararse insolventes, así que no había mucho que hacer que aguantar el vendaval de la reconstrucción, con comités, reuniones, visitas de la primera dama a los hospitales y albergues.
Ahora que lo recordaba el presidente, esbozando media sonrisa, él había expropiado 5,000 predios y los economistas se habían alterado, hasta decir que ellos nunca hablaban antes de hacer sus ecuaciones, que no fuera a hacer que se estatizara la reconstrucción. Ante esto, la respuesta de la Madrid fue: nosotros no somos caseros. Y en efecto, casi todas las expropiaciones quedaron sin efecto porque los dueños, los caseros, se ampararon y todo se fue haciendo un batidillo judicial de sobornos y pérdida de expedientes. De los créditos internacionales para la reconstrucción después del terremoto, tampoco sucedió gran cosa. Un año después se habían repartido miles de vigas de madera para apuntalar edificios dañados y se le había dado comida a unos 140 campamentos de gente que todavía vivía en las calles. Los economistas opinaron: los damnificados deben abonar el 30% de su salario para pagar los créditos de vivienda con una tasa del interés del 17% anual que se incrementará cada año aplicando el factor 1.1. Lo que interesaba era que una parte del centro, el de la llamada herradura de los tugurios, estaba destruida y era un momento para comprar barato, remodelar y desarrollar el turismo. Pero los empresarios le tenían miedo a los damnificados y todos se fueron a hacer plazas, jardines, tapiar lotes baldíos para que nadie los viera durante el Mundial de Fútbol México 86, con bardas que decían "El mundo unido por un balón" y con la caricatura de El Pique, un chile jalapeño con sombrero y bigote. Ahí sí invirtieron los empresarios, pero estaba claro que necesitabas a otros inversionistas menos temerosos de la pérdida, más audaces, a los que no les importaban los movimientos sociales de los menesterosos, de los pedestres. Para eso estaban los bolseros, que no se habían tentado el corazón para sacar el dinero de la clase media a sabiendas que después se iban a quedar con todo. La casa que siempre gana se interesó en la reconstrucción, pero no de inmediato. Esperaron a que el gobierno la desalojara de pobres, las partes más suculentas que daban a Bellas Artes y la Alameda, para empezar a planear la construcción de hoteles. La gente se fue yendo en el transcurso de la limpieza de escombros, con sus cosas en costales mugrientos, en camionetas desvencijadas que todavía no acababan de pagar, hacia las zonas límite con el Estado de México. Ahí harían sus nuevas vidas a cientos de kilómetros de donde sus abuelos y padres tenían sus casas, sus puestos ambulantes, sus tienditas de focos de medio watt. El papel de cuánto valía la vida humana lo guardó Miguel de la Madrid entre su colección de recuerdos de su sexenio que estaba por concluir. Miró el reloj y se disculpó con la concurrencia. Muchos de ustedes tienen que ir con sus familias, avanzó. Mi familia está en Palo Alto, dijo un economista de Stanford. La mía en Montana, pero no en Estados Unidos, sino en la de Suiza. ¿Esquiando? A esta hora miró su reloj, mi mujer seguro poniéndome el cuerno con el entrenador. Es al único cabrón que usa bastones que hay que temerle, dijo Pesqueira Olea. Se rieron algunos, pero el silencio fue apabullante. Fidel Velázquez mantuvo el puro entre los labios, dijo algo como una despedida y se escabulló entre los árboles. Miguel de la Madrid hizo un gesto con el dedo en alto y varios de los cañones de luz se apagaron, dejando iluminado solo un sendero para salir directo al edificio blanco del Estado Mayor Presidencial y a una cantante, María Sorté, que empezó a entonar El peor de mis fracasos desde un pequeño templete frente a las 8 estatuas de los expresidentes que López Portillo mandó hacer en bronce. La casa estaba en absoluto silencio. Todavía no se escuchaba la vajilla y los cubiertos para la cena revolviéndose al pie de la escalera de Miguel Alemán, la de las quinceañeras. El presidente de la Madrid se internó en su oficina para sobarse de nuevo el pie, viendo la sonrisa ennegrecida que había pintado Rufino Tamayo. Era adicto a ese instante de paz. No era de los que hacían balances del año, pero el momento lo llevó a pensar en esa contradicción entre el cargo y la familia. Paloma y él se habían alejado irremediablemente, aunque sabían que esa separación ocurriría desde el momento en que López Portillo lo designó como sucesor con el consentimiento de los empresarios de Monterrey. López Portillo le llamó por teléfono a su casa y después de darle la noticia, Paloma lo miró con una sombra de espanto y resignación. De hecho, su primera reacción no fue abrazarlo, sino persignarse. Lo que les esperaba era no volverse a ver más que en algunos eventos, en alguna gira, rodeados siempre de militares hasta en el baño y secreteando en la casa sobre alguna dolencia.
El último gesto romántico que tuvo con su esposa fue despedir a un conductor de televisión pública, Jorge Saldaña, por preguntarle el día del destape si ella se dedicaba a algo más que el hogar. Cuando Paloma le dijo que sabía taquimecanografía y francés, Jorge Saldaña, el conductor de televisión pública, la retó. A ver, díganos unas palabritas. De la Madrid lo despidió y el tipo se tuvo que exiliar, of all places, a París. El conductor le rentaba equipo a la televisora pública y tenía sus ahorritos. A sus 53 años, Miguel de la Madrid miró por el ventanal hacia las copas de los árboles que daban a su oficina. Escuchó las ramas arañando el cristal. Su sentido de logro estaba ahí, en algún lugar del follaje negro. No había tenido más que sortear una crisis tras otra. Cuando se suponía que la inflación ya estaba controlada, se descontrolaba otra variable que era una combinación de otra ecuación. La economía mexicana tenía más ecuaciones que incógnitas y por eso se movía como una gelatina, como el suelo de la Ciudad de México sobre el lago de Texcoco. Pero el país seguía en pie y él se lo entregaría a Salinas para que terminara de modernizarlo. Eso no le preocupaba. Sintió movimiento de pasos en alguno de los pasillos. Paloma, Enrique, Federico, Margarita, Gerardo, Miguel, preguntó en la oscuridad. No obtuvo respuesta y pensó en la soledad en lo alto de la montaña, desde donde ya solo es posible bajarla otra vez. Iba a volver a su familia, quizás con alguna asesoría en una empresa estadounidense, con alguna preocupación neutral como la ecología, o quizás, si todo iba bien con Salinas, a la editorial del Estado, al Fondo de Cultura. Se había hecho de una casita que abarcaba 2 cuadras o más en Coyoacán, al lado del río Magdalena, con un bosque privado. Ahí pensaba pasar el resto de sus días mientras sus hijos se iban y Paloma lo acompañaba. Ese era quizás un sentido de logro, haber ido a una batalla y poder regresar. La política era una guerra donde tus propios aliados son también tus contrincantes y la soledad se resiente. Sin nadie a quien decirle la verdad, nadie en quien confiar, Miguel de la Madrid se encerraba en baños, coches y helicópteros para llorar. No lo hacía con aspavientos, sino que dejaba que las lágrimas corrieran sin llegar a que le arquearan los labios hacia abajo. Era un gesto controlado que había aprendido desde los primeros meses del sexenio. Y ahora lo dominaba. Se compadecía un poco a sí mismo y las lágrimas brotaban como convocadas todas a una vez. Se limpiaba con la palma de la mano y su cuello volvía a la rigidez que lo caracterizó como figura presidencial, siempre tieso, nunca desbalagado o cabizbajo. Le seguía sorprendiendo la capacidad que tenía la vida de parecer accidental. Paloma sentía que todo estaba escrito, que Dios nos guardaba un destino, pero él era la prueba viviente de lo azaroso que era todo. Por ejemplo, ¿quién le hubiera mandado que asesinaran a la gente de la DEA y la frontera norte se cerrara? ¿Quién le había enviado el terremoto de 85? ¿Quién las crisis recurrentes y la avaricia de todos esos en medio de la carnicería de la sabana desierta? Su hijo Miguel le había pegado una nota en el escritorio que él dejó ahí por respeto. Decía, no tenemos que cambiar nada sino a nosotros mismos, cada hombre es la causa de su propia existencia, ya sea que lo sepa o no. Ciencia religiosa internacional. En eso estaban metidos algunos de sus hijos, en la espiritualidad que aseguraba que no existían las coincidencias, que los pensamientos movían moléculas y que todos éramos algo así como un pensamiento de Dios. De verdad, por lo menos la política era todo menos orden y propósito. Era un caos lleno de terrores, dolor, sufrimientos. Los números le daban tranquilidad, pero no eran infalibles tampoco. ¿Todo eso era la mente de Dios? Suspiró. Estaba solo en Año Nuevo. Se compadeció un poco de sí mismo, pobre de él. Las lágrimas fluyeron y se las restregó en la frente. Moqueó un poco. Nadie veía que su logro había consistido en que las cosas no se vinieran todas abajo. Al menos no todas al mismo tiempo. Nadie apreciaba como logro que hiciera malabares de circo con las variables económicas, los sectores del PRI y los nuevos economistas de Harvard. Nadie le reconocía que su resultado más fino estaba cifrado en el equilibrio que a duras penas se había conseguido en los 6 años para empezar a desmontar la Revolución Mexicana y poner a México a la hora del mundo, como decía uno de los economistas que le redactaban sus discursos.
La estatua de bronce que iría a completar la serie de 9 expresidentes en la calzada a sus espaldas estaba casi lista. Erguido como un soldado, no sacando el pecho como López Portillo, ni tendiendo la mano como Díaz Ordaz. Ese era él, con una réplica de 7 metros para su jardín en la ciudad de Colima, simplemente de pie. Ese era su logro, haber persistido. Era un sobreviviente. Después de todo, su platillo favorito era la sopa de fideo con menudencias. Los economistas se aburrieron rápido de María Sorté. Ellos preferían a Bananarama. Se fueron disolviendo entre los árboles por la vereda. Fluyeron como la modernidad y las modas. Al final, casi a las 11 de la noche, quedaban solo el doctor Gándara y Fernando Martínez Zurbarán. Ambos habían bebido e intimaron como lo hacen los achispados por la champaña. El doctor detalló cómo su trabajo era llevar los libros contables de las empresas públicas que se iban a vender. Todo el chiste es ponerlas en números rojos para que aparezcan como chatarra financiera que nadie querría. ¿Las endeudas? No es necesario, llevas la doble contabilidad de siempre. En una la real para saber y la otra es la que reportas y que resulta, por ejemplo, que tu empresa compró otra empresa que no le redituó, que perdió dinero en la inversión, que indemnizaron al dueño de un inmueble afectado por tu labor o que sufriste un robo. Podrías comprar acciones de alguno de los índices que yo manejo, secundó Zurbarán, que trabajaba para una casa de bolsa. Total, si no te importan las pérdidas, me importan mucho, vivo de las pérdidas. Qué buen trabajo tienes. No creas, algunos se resisten a perder. Por ejemplo, los fertilizantes han sido un problemón, porque es un negocio que tiene ganancias en cada temporada de siembras, y los campesinos siempre pagan, y los insumos vienen de Pemex. Los ejidatarios tienen como una especie de ética del deudor que siempre me resulta problemática. Son muy buenos pagadores. Con esa costumbre tendríamos que abandonar la fábrica de fertilizantes o la de petroquímica para que se deshaga con la lluvia. Yo trabajo con dinero que no existe. El bolsero Zurbarán no se quiso quedar atrás a la hora de las confesiones. Ya sabes, con el que los inversionistas tienen en la cabeza, que suman en sus calculadoras, pero que nunca ven. Es sencillo manejarlo porque sabes que nunca retiran sus ganancias, sino que las reinvierten y reinvierten porque creen que pueden seguir ganando eternamente. Y ese dinero jamás lo ven, está en sus cabezas, como una especie de euforia, porque de repente son mucho más ricos esta semana que la semana pasada. Pero es una ganancia que tampoco existe, como tus pérdidas. Congeniaron en su absoluta falta de realidad. Para ellos eran números que se restaban o sumaban, aunque terminaban cambiándole la vida a una familia, provocando depresiones y euforias momentáneas. Pero el territorio por el que se movía su mirada era una abstracción. Hacer ganar o hacer perder a alguien algo que no existía en el mundo real hasta que regresaras a él. Trabajamos en purgatorios, dijo el doctor Gándara, al que le gustaba la metafísica católica, porque estas almas en pena están ahí esperando en un limbo para caer al infierno o flotar hacia el cielo. Perder o ganar, esa es la cuestión. Pero lo cierto es que todos vamos a perder. En algún momento todos mis trabajadores, porque así los veo yo como de mi propiedad, van a ser despedidos. Y yo les digo, ahorren, esto no es para siempre. Las mejores putas son las que logran salir del burdel porque ahorraron. Luego se hacen esposas de empresarios. Tus inversionistas tarde o temprano también van a perder. Creo que es la primera vez que conozco a alguien como tú que gana cuando pierde. Nosotros ganamos cuando los incautos se quedan sin camisa. Los bolseros como tú. No me gusta el término porque parece que bolseamos a la gente. Prefiero más el nombre corredor de bolsa. Eso parece que agarraste la bolsa y te fuiste corriendo. Es mejor broker, quebrado, como todo el mundo quedó hace poco. Bueno, dime asesor de inversiones. El doctor Gándara estaba invitado a la fiesta de los hijos del presidente en la casa que había construido Lázaro Cárdenas en Los Pinos. Uno no lo diría hasta ver el acta de nacimiento, pero el doctor parecía 10 años más viejo, pero era de la edad del primogénito de Miguel de la Madrid. Al contrario, Zurbarán hacía esfuerzos para parecer más veterano, con su corte de cabello pulcro y el saco que le caía sin dobleces a lo largo de sus brazos como una cascada de agua. A veces usaba tirantes, pero no para ver al presidente.
Cuando supo que la fiesta seguía, se desabotonó la camisa y distendió el nudo de la corbata. Miró su reloj. ¿No es muy temprano para llegar?, preguntó. No, está abierta desde las 8. Ya debe haber gente que solo aparece para que lo cuenten como asistente. Están ahí 20 minutos y se escabullen. No todos son como nosotros, asesor financiero. Hay gente que sí tiene familias para cenar. Hay gente que solo tiene familia para cenar con ella, remató sin mucho ingenio el asesor de inversiones. Caminaron por el frío de la noche y desde abajo pudieron ver la terraza que ya estaba llena. Por los ventanales se adivinaban meseros en plena actividad. Alguien saludó al doctor Gándara desde el balcón y él soltó una enorme carcajada combinada con un suspiro de alegría. ¡Poeta enorme!, gritó desaforadamente este personaje que por lo general solo miraba desde atrás de sus anteojos de fondo de botella. ¡Es Julio!, anunció el doctor y señaló con el puño izquierdo como si estuviera en una manifestación. Te va a encantar, Julio. Seguro lo has visto en la tele. Es el poeta, pero también es historiador, ensayista, guionista de cine, analista político. Sabe todo de la Revolución Mexicana, es experto en la relación con Estados Unidos y es un loquito del fútbol. Es el que dirige la revista Malva. Zurbarán no tenía la más mínima pista de qué era esa revista, pero alcanzó a vislumbrar a dos mujeres que el poeta tenía a los lados. Una con un vestido metálico color verde, como la cabeza de una libélula, y la otra con un suéter holgado del que emergía un hombro desnudo. El asesor de inversiones no tenía experiencia con las mujeres que no fueran de alquiler, y aún a estas les tenía ciertas reservas por lo del nuevo virus. Subieron la escalera entre empujones a muchachas de largo que bajaban con sus cabellos en coleta hacia arriba, como si hubieran estado colgadas del pelo. El poeta era un cincuentón, encanchado, aplomado, con un copete que se acariciaba de lado cada 10 o 15 segundos. Tenía un puro en la mano, cuya boquilla remojaba en la copa de coñac que sostenía con 2 dedos. Con esos modales principescos, uno jamás hubiera imaginado que venía del exilio de mexicanos por la Revolución Cubana. O al menos eso contaba, que su madre, sus tías y sus hermanos habían pisado Miami a inicios de 1960, 2 años antes de la crisis de los misiles y 5 de la publicación en La Habana de Memorias del Subdesarrollo de Edmundo Desnoes, y que había tenido un segundo nacimiento después del huracán Dona. Se refugiaron entonces en Playa del Carmen y ahí trabajaron duro para venir a la Ciudad de México a triunfar en el mundo de las casas de huéspedes de la colonia Juárez. Lo que hacían en Cuba permanecería en el misterio, pero de regreso a México el poeta había incurrido en el periodismo, un negocio muy lucrativo si sabías el arte de ocultar información perjudicial para algún político o empresario y luego extorsionarlo con la habilidad del vendedor de publicidad. Así había hecho una pequeña fortuna y desde hacía 5 años había empezado a dirigir la revista Malva, que en efecto nadie había leído. A Zurbarán le atrajo de inmediato este personaje. Era como ver a un aristócrata después de la revolución haitiana, consciente de una pomposidad fuera de lugar, entre palmeras, pero llevado con la gracia del destierro. Ya de cerca, a Zurbarán le pareció que el poeta traía un lunar en la mejilla que era realmente pintado. Resultó hipnotizante cómo columpiaba su enorme mano derecha mientras hablaba, como sus larguísimos dedos terminados en manicure parecían sostener el puro cubano en el aire, se meneaba la brasa, flotando en columpios, como una medusa ondulante hacia la superficie. «Vente, Gándara», le extendió su mano al doctor. «Mira, ellas son Emma y Luisa, son hermanas, y nos visitan de la hermosa Puebla de Los Ángeles». Eran las 2 mujeres que Zurbarán había atisbado desde abajo. Ya de cerca traían tanta laca en el cabello que cuando se reían solo se movían los aretes de plástico rosa mexicano que llevaban una en una sola oreja como si las hubieran compartido. Una de ellas, Emma o Luisa, parecía frágil y suave hasta que se rió por primera vez. Tenía una risa de ladrido ronco y luego habló con una garganta empalagada, las cuerdas vocales chiclosas, como con una flema instalada ahí por obra del agua de limón. Pestañeaba exageradamente mientras emitía estos borbotones de saliva atorada, gangrenada, estalactitas de flema. «Hablábamos de la palabra refrigerio», dijo el poeta con esa manía de alargar la última vocal para darle un aire grandilocuente a toda frase. Zurbarán pensó que era una mala imitación de cómo pronunciaba María Félix.
¿Qué tiene la palabra? Es una palabra que surge con la invención del purgatorio. ¡Qué curioso!, interrumpió Zurbarán. Justo el doctor y yo hablábamos de eso. Resulta que aquí las señoritas Arriaga estaban preguntando si se dice refrigerio cuando están fríos, los bocadillos, y viandas cuando están calientes. Yo les estaba diciendo que el refrigerio viene de la sed de los que están purgando un castigo en espera de irse al cielo o al infierno. Y es que parece ser que el purgatorio también está en llamas, como el infierno. O sea que estos pobres diablos que están esperando a ver si sus pecados o sus méritos pesan más, además de todo, tienen calor. Entonces sí son las cosas frías, empujó la que era Luisa o Emma. No como ansias, mi querida. O viandas, terció Zurbarán sonriéndole a la que no tenía una voz anormal. El purgatorio es interesante, exhaló el poeta, porque es una vía intermedia de salvación. Antes de su invención no había más que castigados y recompensados. Luego, por ahí del siglo XII-XIII, se inventa este lugar que está sobre la superficie de la tierra, donde se espera el juicio definitivo. Pero es una esperanza para la gente como nosotros, que nos hemos empachado de pecados. Claro, ustedes, señoritas, no saben nada de eso. Y resulta que todavía hay una manera de salvarse. Hay que atravesar los campos de lágrimas hasta que oigas cantar al gallo. Entonces ya el camino se bifurca entre el infierno y el jardín. Pero hay que recorrer todo ese campo de los horrores, de los pozos con ríos de fuego y los cuchillos y los látigos. En ese momento, señorita, no sé ustedes, pero el látigo no es placentero. Miró al cielo y pulsó el cigarro en la boca. En fin, que de ahí vienen los fantasmas que asedian aquí al doctor Gándara por las noches. Son espectros cuya suerte está indefinida. Sin purgatorio no habría fantasmas. Los que le jalan las patas, dijo Zurbarán. Purgar, evadió el doctor Gándara. ¿Cómo es que está relacionado con refrigerios? Les estaba por decir, babió supuró el poeta. Resulta que con eso de que en el purgatorio también hace mucho calor, es que es como Playa del Carmen. Pues yo nací ahí, señoritas, por segunda vez después de un huracán. Bueno, necesitan agua y entonces se servía en las tumbas comida y bebida para que aguantaran el tormento, la purgación. Es decir, que estos vivos hacían un poco de trampa, ¿verdad? Porque las almas tienen que aguantar los sacrificios para obtener el reino de los cielos y no se vale andar tomando refrigerios para alivianarse. Esas comidas que se dejaban en los cementerios, como aquí todavía en muertos, pues estaban frías ya después de un tiempo y las tomaban de alguna manera las almas, como vapores de descomposición o de que se iban deshidratando o el agua se evaporaba. ¿Qué sé yo? Esos son los refrigerios. Yo también haría trampa si estuviera muerta, dijo la hermana que ladraba. Pues no se sacrifiquen tanto, dijo el doctor Gándara interceptando a un mesero al que despojó sin mayor explicación de su charola. Los refrigerios eran esferas de melón con una tela de jamón serrano alrededor. Perfecta comida de santos difuntos, no para los comensales del invierno presidencial. Zurbarán conocía a estas mujeres desde niñas, no a estas en específico, Luisa y Emma, sino a un conjunto que Zurbarán había nombrado como deseables aunque te desprecien, y que con los años se había convertido en desear porque te despreciaban, y al final ya solo era despreciarlas si te deseaban. Las había conocido desde niñas en la misma escuela a la que había asistido uno de los hijos del presidente de la Madrid, Enrique. No eran contemporáneos. Enrique le llevaba 5 o 6 años, pero la élite mexicana era tan rancia que ya no importaban las edades. Se reproducían bajo las mismas fórmulas año tras año. Zurbarán guardaba varias de estas niñas en sus circuitos neuronales. En concreto a una que le preguntó al niño Zurbarán, tendrían 7 u 8 años. ¿Por qué siempre te vistes con la misma ropa? Fue una revelación para él. Nunca se había fijado en la ropa que le ponía su mamá. Se preguntó si aquello era cierto y si los demás cambiaban todo el tiempo de ropa o más a menudo. Comenzó a observarlos y más tarde, porque Zurbarán era el mismo desde chico, a llevar un registro. Y se dio cuenta de que en efecto algunos, los menos, jamás repetían ropa. En especial esta niña llamada Adriana. Fue hasta entonces que le preguntó a mamá por ella. El papá de ella es dueño de las armas que le venden al ejército, dijo muy segura, como si ella misma ya hubiera realizado la investigación.
Y los compases y reglas que nos hacen comprar en la escuela a la fuerza a cada año son de esa misma compañía. Los compases que se les rompen a mis hermanos nos obligan a comprar esa marca cada año y se rompen. Esas cochinadas de plástico, respondió su madre. Ya me imagino los rifles de los soldados. Así que el primer conocimiento del género femenino fue más bien de la clase social a la que pertenecía. Eso marcó a Zurbarán. Empezó a desear a Adriana, sin saber muy bien qué quería hacerle, si besarla, jalarla o molestarla. Zurbarán no sabía que lo que deseaba era su desdén, su prepotencia y aire de superioridad cuando le preguntó si solo tenía un cambio de ropa. Con sus intermitencias, este deseo por Adriana duró varios años, hasta el quinto de primaria, grado en el que se les enseñaba a los niños a bailar square dance. Hay que decir que esta escuela había copiado a alguna otra en Estados Unidos y Zurbarán debió aprender el himno de las Star Spangled Banner, las estrellas chorreadas, según su propia traducción, cuando empezó a odiar la escuela, y debía aprender también el mapa de los Estados Unidos con sus absurdas capitales que no se llaman como los estados. En mayo, el palo con las cintas de colores. En octubre, el Halloween. En diciembre, pastorelas, donde expresamente se ordenaba en una circular de la dirección de la escuela para los padres de familia, prohibido disfrazar a los niños de inditos. Y el square dance de quinto de primaria que se hacía para una presentación a las familias. Dio la casualidad de que una de las 4 que bailarían fue Adriana. Él la tomaba del brazo, de la cintura, mientras brincoteaban, y ahí volvió a sufrir un menosprecio más. Ella se empezó a quejar de que el salón en el que practicaban olía mal. Lo hizo en un tono chillón y llamó la atención de toda la clase y de la maestra de danza, una anciana con manchas de panteón en las manos y verrugas en el cuello que todavía podía alzar el pie a la altura de su frente. Cuando la maestra comenzó a buscar la fuente del olor, Adriana simplemente remató. «Es él», señalando a Zurbarán, quien se olfateó las axilas. El niño rebuscó para la siguiente clase en el cuarto de sus padres y encontró una botella de Avon que tenía forma de perro pastor alemán. Destornilló la cabeza y se echó cuanto pudo de aquel menjurje mientras se preguntaba a qué deben oler las personas. Era una pregunta irresoluble, pero empacó al perro perfume en la mochila y se dispuso a bailar con Adriana. En cuanto llegó al salón, supo que de nuevo había fallado. Adriana se negó a ser su pareja bajo el concepto de que apestaba. Así Zurbarán aprendió que los olores fuertes eran inferiores a los sutiles. Pero el episodio también selló el final de su persecución de la altanera y petulante Adriana. Ya en la secundaria, no volvieron a coincidir en el mismo salón y él a veces la admiraba desde lejos, subiendo a toda prisa la escalera o entregándole sus libros al guarura que traía como chofer. Se enteró de algunos cumpleaños que ella celebraba en sus caballerizas, a los que jamás lo invitaron. También recordó con media sonrisa cuando los demás adolescentes por ahí del primero de prepa empezaron a secretearse sobre su color de piel. Adriana es naranja, decían, y se reían. Una profesora de vocabulario, por supuesto de inglés, detectó el rumor y notó que hasta la ropa blanca del uniforme de deportes estaba un tanto manchada de naranja. Interrogada, Adriana confesó que no comía nada más que zanahorias. Cuando ya delante de la prefecta se le preguntó por qué, ella solo dijo, «porque quiero ser modelo». Desnutrida y anaranjada, a Zurbarán le seguía pareciendo atractiva. Solo mucho tiempo después supo que le atraían sus desaires, no ella. Bueno, pues estas hermanas, que abrían mucho las bocas para que emergieran algunas condescendientes carcajadas para lo que decía el poeta o el doctor Gándara, podían haber sido, de niñas, de más jóvenes, Adrianas. Los varones también eran todos iguales. Transitaban por la vida como si fuera una carrera de obstáculos y todos tenían esa cara impasible del corredor que va haciendo el mayor esfuerzo sin que se le note. Los había conocido en esa misma escuela y se los había encontrado de nuevo en Yale, donde Zurbarán había obtenido un título de maestría de 18 meses en administración avanzada. Miró a su alrededor y los pudo observar de perfil, sonriendo secamente con el aire de saberlo todo, apenas tolerando la pérdida de tiempo y dinero que eran los demás. Zurbarán había aprendido también a desdeñar.
No había sido por interés por el presidente de la Madrid, un gerente mediocre cuya única idea valiosa había sido aprovechar al PRI para modernizar el país, que había acudido a ese nuevo año en Los Pinos. A su hijo Enrique, de haberlo visto, no lo habría reconocido porque así eran las cosas en las escuelas estadounidenses de México. Te sabes los nombres, pero a nadie conoces. Las relaciones amistosas son lo más parecido a los carritos chocones. Todavía Zurbarán estaba en la escuela del Square Dance cuando López Portillo había nacionalizado la banca. A pesar de que fue el inicio de la liberalización del dinero, en su salón de clase de la secundaria causó estropicios. Los niños y las niñas lloraban desconsolados por la instauración del comunismo en México. Esa había sido con toda certeza la conversación en sus casas que escucharon los hijos. Uno en particular, Arturo Miranda, arrancaba páginas de su cuaderno y se las metía a la boca en total desesperación. A tal grado fue la conmoción que reunieron a todos, secundaria y preparatoria, en el salón de actos. Ahí las maestras, como pudieron, trataron de explicar la situación nacional. Es algo momentáneo que el gobierno decidió, pero no es para siempre. Y no se equivocaron. Zurbarán no tendría trabajo si no hubieran abierto la banca paralela, la de las casas de bolsa y el mercado del dinero, que pudo existir solo por la estatización de aquel año. Arturo Miranda, el niño que se comió su propio cuaderno, ahora se presentaba como consultor independiente y a veces Zurbarán se lo topaba en las reuniones para desregular mercados. Se saludaban con la barbilla. Zurbarán lo tenía memorizado con la boca atascada de papel. Miranda lo sabía y hasta sobreactuaba su prepotencia. Pero todo ese largo recorrido por la memoria escolar lo utilizó después Zurbarán para tratar de explicarse a sí mismo y lo que sucedió ya casi a la medianoche en que todos recibieron el año 1988. Hasta donde la champaña le dejó recordar. El doctor Gándara empezó a decirle al oído a una de las hermanas, quién sabe si Luisa o Emma, que estaba interesado en él. Se refirió a ello como está lista para ti, lo que Zurbarán le pareció un tanto repulsivo, pero a la vez tentador. Pero se dejó llevar por la idea sembrada hábilmente por el doctor y siguió por esa corriente que lo llevaría al cielo. Sin metáforas, Zurbarán se recordó a la mañana siguiente, 1 de enero, subiéndose la noche anterior, sin el menor atisbo de miedo, a un helicóptero, presumiblemente del doctor Gándara. Entre recuerdos neblinosos, rememoró que tenía audífonos y se comunicaban entre sí con los micrófonos del casco, que él se había puesto como si viajara en helicóptero todos los días y no como era su primera vez. Sin importar el tremendo huracán que se hacía al interior porque las puertas del helicóptero se habían quedado abiertas, Zurbarán había intentado seducir a una de las hermanas que habían sido ya separadas porque no cabían más que 4, contando al piloto. El helicóptero despegó sin una, Luisa o Emma, daba igual. Sin siquiera saber su nombre, la tomó de la mano mientras el piloto efectuaba giros y zambullidas a diestra y siniestra para regocijo del doctor que había hecho quebrar a las empresas del Estado. Zurbarán también tuvo noción de lo cerca que se veía todo abajo. Los automóviles escasos que circulaban aquellas horas en las que todo el mundo estaba cenando con sus familias y amigos, el fin de un año muy bueno para Zurbarán. Se veía hasta la gente, un policía parado en un crucero, un T-8 acostado contra un poste. Se preguntó en medio del aire por qué estarían brindando los de abajo, sin atener a entender al piloto sobre cuál parte de la ciudad estaban sobrevolando. Recordó la mano del doctor Gándara pidiéndole, exigiéndole que le pasara la champaña. Voltear, que hubiera una tina de metal con pedazos de hielo entre los cuales se enfriaban las botellas. Como más tarde, a las 2 en punto, como si fueran las campanadas, el doctor Zurbarán y la hermana tomaban pedazos de hielo con las 2 manos y las arrojaban hacia abajo, hacia los coches, los transeúntes, los techos de las casas, los jardines. Cómo gritaban desaforados, 1 refrigerio, 2 refrigerios, 3 refrigerios. Cómo trataban de ver en medio de la noche si descalabraban a un peatón o le rompían el parabrisas a un coche. Pero era más fantasía que realidad. Quién sabe a dónde fueron a parar esas piedras de hielo lanzadas como proyectiles, con odio, con rencor, con ganas de que hicieran daño a los de abajo. Porque sí, porque se podía.
Esa euforia, recordó, tirado con ropa y zapatos sobre su propia cama sin deshacer a la mañana siguiente, 1 de enero de 1988. El edredón estaba lleno de una especie de lodo con retazos de pasto seco que olía a mierda. Eso jamás se lo pudo explicar. Simplemente la criada lo puso todo en una bolsa y lo tiró a la basura.